puede ser. ¿Qué vas a hacer Sí, tú? va a tomar fotos y video. Okay. O sea, él está ¿Puedes checando tomar la... video en esa? O sea, un detrás de cámaras, a eso me refiero. Ajá. Sí, Puedes ya hacerlo. estuvimos grabando nosotros. Sí, Sí. pero en la hora. Ahorita mientras entrevistamos ya o vas, sea, vas grabando un poco. Que se vea todo el Vas grabando un poco. escenario, no nada Sí. más, porque aquí en la entrevista nos vamos a ver nosotros. Pero que se vea el... Se ve el escenario, la producción allá. Ok. Sí, mientras, ahorita que Ok, empezamos. ¿listos? Ok. Nada más un recordatorio chiquitito. ¿Cuál es la cámara que graba nada más 27 minutos? Esa. Ok, por si se hace un corte, es por la cámara que deja de grabar a los 27 minutos. Pues yo, ustedes pregunten, yo respondo. Ok, perfecto. Ok. Entonces, Bienvenidos a un episodio más de Expertos en Nada, el podcast donde hablamos de todo sin ser expertos en los temas. Sin embargo, hoy nos acompaña un verdadero experto en su materia. Este episodio es especial por muchos motivos. El primero es que por primera vez en el podcast tenemos un invitado. Y el segundo es porque tenemos un invitado de lujo y nos toca ponernos serios, pero con estilo. así es. Nos acompaña un invitado de lujo, una figura clave en nuestra formación como comunicadores. Hablamos del maestro Ambrosio Gutiérrez, director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación del Instituto Campechano. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, gracias por invitarme. Y bueno, lo que gusten saber y yo pueda, con todo gusto. Vamos a empezar. Gracias. Vamos a empezar. Maestro, para los que nos escuchan y nos ven, ¿quién es Ambrosio Gutiérrez? ¿Cómo describiría usted quién es Ambrosio Gutiérrez fuera del cargo de director? Para que la gente vaya un poco familiarizándose con usted. No sé. Bueno, primero déjenme decirles que el nombre del podcast es... repito. Expertos en nada. Bueno, Expertos en Nada, el periodista asesinado en los años 80, Manuel Buendía, que era todo, en esos años era el mejor columnista de este país. Él decía, fue también maestro de periodismo, él decía que los periodistas somos aprendices de todo y oficiales de nada, así que se le parece mucho Sí. el nombre que le escogieron para su podcast. Sí, queremos hacer un poco alusión a eso, de que a pesar de que estamos estudiando o tenemos experiencia en algo, nunca sabemos todo, entonces siempre nos gusta seguir aprendiendo. Sí, por eso. Así es, y así se va la vida, aprendiendo, siempre aprendemos cosas. Bueno, ¿quién soy yo fuera de la dirección de la Escuela de Comunicación? Soy un periodista y aspirante a escritor. Siempre digo que soy aspirante porque no soy un escritor profesional, he hecho varios libros, pero no son libros que estén, nunca han estado prácticamente a la venta, así que bueno, soy aspirante a escritor y periodista siempre, desde que antes incluso de estudiar la carrera, estudié la carrera porque descubrí que mi vocación era el ejercicio periodístico, estudiando prepa, así que pues bueno, toda mi vida ha sido eso, en diferentes espacios, he estado al frente de oficinas de comunicación, varias, trabajé muchos años en el periodismo de iniciativa privada, y bueno, hasta que finalmente llegué a la Escuela de Comunicación. Sí. Nos comenta que empezó con iniciativa privada. ¿Cómo fue ese paso de pasar de la iniciativa privada a llegar a la escuela y ahora ser director de la escuela? Bueno, mira, todo está, digamos, concatenado. Yo empecé en la iniciativa privada un periodiquito que se llamó Realidad, Veracidad en la Noticia, era el eslogan. Ahí hice mis primeras notas, mis primeros artículos de opinión en los años 80. Como descubrí que eso me gustaba, me vine a estudiar la carrera a Campeche y finalmente me quedé trabajando. Pero he trabajado indistintamente en iniciativa privada y en algunas instituciones de gobierno. No fue un paso, digamos, brusco el de la iniciativa privada a la escuela, porque yo di clase, yo estudié en esta escuela, yo estudié la carrera de comunicación en la escuela en la que ustedes están, por eso me Sí. identifico y he estado cerca de la escuela siempre. Después de terminar la carrera, como a los 2, 3 años, fui catedrático. Una vez que me titulé,
fui catedrático en la escuela durante 2 o 3 años, en los 90s, y luego me fui a la iniciativa privada, a un medio de comunicación, donde trabajé muchos años, y aún así regresé a cerca de un año más, creo, a precisamente dar lo que es este taller ahora, de taller audiovisual. En esos años era una especie de taller de asesoría para los muchachos que, por ejemplo, les encargaban una tarea de hacer una crónica, por decirles algo, y les costaba trabajo, entonces los que querían podían acudir conmigo y yo los orientaba y los ayudaba a hacer su trabajo. En eso estuve un tiempecito más, quizás un año o un poquito más, y pues dejé de estar en la escuela por otros trabajos en la iniciativa privada, y pues siempre me mantuve, digamos, cerca. Por ejemplo, la primera directora egresada de la carrera, la licenciada Victoria Mejía Ortega, estudió conmigo la carrera, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, Wow. pues bueno, siempre he tenido ese vínculo, y afortunadamente la hoy rectora Ilsa Cervera Echeverría me postula para ser director, y el consejo lo aprueba por mi antecedente. Quiero decirles que, si no lo saben, para poder ser director de la Escuela de Comunicación del Instituto Campechano, tiene uno que ser egresado de esta escuela. Es una de las... Es uno de los requisitos. Yo creo que es el principal, ¿no? Sí, claro, Pero tienes que bueno, conocer la escuela para poder... Cuenta sí. también los años de experiencia, lo que puedas aportarle, pero el primero es ese. Si no eres egresado de la escuela, no puedes ser director hoy Eso es día. muy curioso, no lo sabía. No, ese Se dato no lo sabía, sí. Y así fue, por eso es la forma en que llegué pues a la escuela. Y bueno, siguiendo esa línea un poco de lo académico, vayamos un poco más atrás. Usted como estudiante, era de los que les decimos los aplicaditos, se la lleva un poco más relax, más... No, yo no era de los aplicaditos. Yo no me la llevé relax. Lo que pasa es que en esa generación, como en todas, ustedes Sí. también tienen compañeros que trabajan y estudian. Sí. Bueno, entonces yo trabajaba para sostenerme, y entonces eso me impedía un poco ser puntual en algunas ocasiones. No era yo mal estudiante, pero no llegaba yo al grado de excelencia de algunos compañeros míos que sacaban 9 y 10. Yo me echaba mi 10 cuando se trataba sobre todo de redacción. Yo puedo decir, a lo mejor presumir un poquito, que la redacción siempre ha sido muy fuerte. Entonces yo sacaba muy buenas calificaciones, pero la dinámica de trabajar y estudiar pues implica a veces tiempos y esfuerzos que te hacen no quedar tan bien o no de la mejor manera en las clases, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, en esos años, el inglés que hoy llevan ustedes igual sí. en las primeras horas, en esos años eran las primeras horas también, y entonces corriendo, determinando el trabajo de redacción. En esos años trabajé en Radio Casa de la Cultura, y era yo el jefe de noticias. Hacíamos un noticiero de radio junto con otros compañeros. Entonces todos escribían, me entregaban las notas, era en máquina mecánica en esos años, y entonces yo tenía que corregir y redactar las cabezas que le llamamos del noticiero, que era a las 4 de la tarde. Y así que todo era la carrera, y terminaba yo rayando las 4, ya pasábamos el trabajo al locutor que daba las noticias, y yo salía corriendo para la escuela. A veces llegaba a tiempo de inglés, a veces no. En fin, era un poco difícil, pero no fui mal estudiante, eso sí, no lo fui. Sí. Sacaba yo buenas calificaciones y sacaba algunas regulares, sobre todo por el tema de los tiempos, ¿no? Los tiempos. Luego Sí. es un poquito cansado esa dinámica, ¿verdad? Sí, bueno, sí. imagínate de lunes a viernes así, corriendo desde temprano, buscar la noticia, dar órdenes de trabajo a los compañeros, corregir, integrar el noticiero, correr a la escuela.
a veces regresar en la noche otra vez a la radio por algún pendiente, y bueno, pues, y los sábados también, así que bueno, así era la dinámica. Sí, pero desde joven, o sea, entró ya, cuando estaba usted estudiando, tendría como nuestra edad, ¿no? Sí, y claro. ya estaba trabajando en la... Sí, yo trabajaba, Sí. a ver, yo empecé a ejercer el periodismo a los 17, entre los 16 y 17 años. Wow. Y entonces ya luego me vine, terminé la prepa, me vine a estudiar la carrera aquí, que empezaba la carrera, yo soy de la segunda generación, y bueno, pues era un poco complicado, digamos, ¿no? Pero bueno, al final, hay que ajustarse. Sí. Sí. ¿Cómo manejaba la vida social en ese aspecto? O sea, ya sabe, de que de repente, pues cuando uno es joven, quiere salir, divertirse un poco, pero también entendemos esa parte de que hay que trabajar. Sí. Mira, eran otros tiempos, no había antros, Sí. no tantos. Había discos, las famosas discos, pero no se puede, mi abuelita me decía, mi mamá también, no se puede chiflar y comer pinole. Ah, claro. O sea, no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, sí nos divertíamos, teníamos en esos años, en los 80s, estaba de moda, en esos años era la nueva trova cubana, con Silvio Rodríguez y Facundo Cabral, entre otros, Pablo Milanés, en México los Batis y en fin, Tania Libertad. Entonces era la nueva trova de esos años, que era una música, digamos, con sentido social, no era la música comercial. Y como nosotros estábamos en Radio Casa de la Cultura, pues estábamos más o menos por esa línea. No quiere decir que nunca hayamos ido a una disco, por supuesto que sí, pero no era lo que nos llamaba la atención, por lo menos a un grupo grande de jóvenes estudiantes de esa época, ¿no? Entonces, sí, pues de repente te vas a una cantina a echarte una cerveza, ¿no? Y sí. una Sí, botana. también hay que tener tiempo de divertirse un poco, de salir de la rutina. No, pero no se podía antrear, por decirlo de alguna manera. Siempre, porque pues a qué hora, ¿no? O trabajas, estudias, o te dedicas al antro y a la pasear, ¿no? Sí. Bueno, hoy le digo antro, pero en esos años eran las cantinas, eran los bailes populares, también todavía había, que hoy ya no. Ya casi no hay, sí. Y ya pensé que casi no se da, aún así, como que siento que esta generación disocia un poco más de lo... Pues es que la vida misma en sociedad ha ido evolucionando. Sí. Es decir, cosas que nosotros vivimos en la edad de ustedes, pues hoy ya no existen o ya no se viven. Por ejemplo, carnaval. El carnaval, como lo conocimos nosotros, seguramente sus papás de ustedes o sus abuelos quizá, en esos años el carnaval se dispersaba en toldos. Los toldos se establecían en las colonias, en algunos lugares, en el mercado, incluso en el centro. Entonces el carnaval, ese era el carnaval del pueblo, participaban cada toldo que le llamaban, era un barrio, por ejemplo, así elegían a su reina, a su rey, las familias se juntaban, salían a la puerta de su casa, contrataban músicos de música viva, se armaba el baile, de repente la pelea también, ¿no? Sí. Pero era otra forma diferente de vivir el carnaval, era el verdadero carnaval del pueblo. Hoy día, ¿qué pasa? Bueno, se implementó eso de los artistas, que en esos años solo se daba la coronación de la reina del cine y la televisión, una cosa así. Sí. Y entonces, solo era eso. Y las coronaciones normales, ¿no? De que se hacían en la concha acústica de la reina del carnaval. Pero el verdadero carnaval estaba en los toldos, en los barrios, en las colonias. Como lo que hacen ahorita, por ejemplo, yo vi que en Santana y en Zamulá, hasta hace poquito hicieron como que su sábado de bando y así. Bueno, es que Zamulá hace su propio carnaval, su carnavalito, como Chiná también. Chiná también. Igual Lerma también tiene su carnavalito. Lerma también. Es una forma diferente de vivirlo, porque cuando se hacen en colonias, en barrios, la gente se conoce. La gente sabe quiénes son, salen, se divierten en familia, era un ambiente más acogedor. Hoy día, por ejemplo, la mayoría se centra en lo que le llaman
¿cómo se llama? Ahí donde hacen los bailes. El foro Quimpeche, el foro. En el foro, y entonces, Todos esperan. pues ya el foro, si no se hiciera eso, pues todo el mundo está pendiente de qué artistas van a venir, van a cantar, si es bueno, si no es bueno, y eso se convierte en la polémica. La afluencia de las coronaciones he visto que es más por los artistas que Sí, traen claro, que por claro, la por misma supuesto. coronación, ¿sí? Por supuesto que sí. Entonces, pues en esos años no era eso. Y luego pues empezó a evolucionar a esto y ya lo conocen ustedes el carnaval de manera diferente, Sí. Sí. Totalmente. como Sí. era en esos Sí, años. y yo tuve la introducción al carnaval tal cual como es ahora, el sábado de bando, el corso infantil y todas Bueno, esas cuestiones. eso lo había, esa parte del carnaval, lo que ha evolucionado, por ejemplo, ustedes ya no conocieron los toldos. Ah, no, eso sí, Ya no lo nos tocó. vivieron. Sí. Eso fue a lo mejor de sus papás o de sus abuelos. Entonces, pero era una forma diferente, ese era el corazón del carnaval, la participación del pueblo. Bueno, eso pasó como muchas otras cosas. Sí, sí. En el ejercicio periodístico, por ejemplo, ustedes ya no lo conocieron tal como lo viví, lo conocí, lo ejercí yo. Cuando yo empecé en el periodismo, era periodismo. Sí. Sí. La carrera se llamaba Periodismo y Ciencias de la Comunicación. Entonces, reinaban los periódicos impresos. Sí, yo recuerdo que cuando era niño había muchos periódicos y ahora no encuentras No, pues es periódicos que yo hoy impresos. día impresos quedan algunos que vienen de Yucatán, por ejemplo, Sí. el propio diario, Campeche Hoy, el Por Esto. Campeche Hoy viene de Tabasco, es una rama de Tabasco Hoy, y ya, párale de contar, ¿no? El Por Esto. O sea, no hay más. Entonces, y muy disminuidos en circulación, porque los tirajes de periódicos son muy caros para la época actual. Sí. Muy caros, porque bueno, ahorita dominan pues los periódicos en línea, Las los redes noticieros sociales. en línea, las redes sociales, etcétera, es lo que domina. Y bueno, nosotros vivimos esas transiciones, pero ustedes no, ustedes conocieron lo que hay hoy, Sí. ¿no? O conocen eso, por eso estamos aquí con cámaras y se hacen podcast, que antes eran programas de radio, ¿no? Sí, el formato como que evolucionó El y nos formato tuvimos que adaptar a lo evolucionó, hoy domina el audiovisual. Sí. Y ya no se tiene que saber escribir, ¿eh? No hay Sí. periodista, no hay comunicador sin que no sepa escribir. O sea, no se puede ser solo locutor porque se te ocurrió ser locutor, pero no vas a escribir nada, ¿no? Tienes que escribir tu guión, qué vas a decir. Una base. Una base, claro, no una puedes, base. o sea, la base de la comunicación, incluso la oral, la audiovisual, es la comunicación escrita. Las escritas, sí. O sea, tienes que escribir un guión, tienes que asentar qué vas a decir, qué vas a ver, a quién vas a entrevistar, cuáles son las preguntas. Ustedes mismos tienen aquí un guión. Sí, Sí, sí. nosotros tienen que Nos escribirlo, preparamos para... tienen que preparamos. escribirlo, porque si no, ¿cómo? Sí, porque las ideas aquí después No, como bueno, que la no... mente Sí. la mente te traiciona. Te traiciona. porque Una mala Sí. pasada. Sí. se te va la idea, se te va la palabra, entonces tienes que tenerlo por escrito. Por eso digo que la base del periodismo, como lo conocí, y la base de la comunicación, como la conocen ustedes, es el ejercicio de la escritura. Claro. Entonces, por eso, por ejemplo, ustedes no, porque ustedes entraron con un plan de estudios que van a terminar con ese, pero este año empieza un nuevo plan de estudio Sí. que incluye más redacción y ortografía. O sea, ahorita ustedes llevan un semestre. Sí, Sí, solo sí, un semestre de solo redacción. Bueno, de redacción. las próximas generaciones van a llevar 4 semestres de redacción, porque curiosamente los empleadores, por ejemplo, a los que entrevistamos para hacer el plan, nos dijeron, les preguntamos a ustedes qué le pedirían a un egresado para contratarlo, que sepa redactar, que sepa escribir. Es muy importante. Fue lo Sí. primero que nos respondieron. Obviamente también hablaron de inteligencia artificial, de tener otras destrezas, pero la primera que pidieron, en primer lugar, que sepan escribir, que sepan redactar. Entonces, bueno, por eso. Sí, es muy importante eso. Bueno, hablando de esto, sabemos que pues la carrera actual, el nuevo semestre, como que ya va a cambiar la retícula. Entonces, nos podría decir, por ejemplo, ¿por qué hubieron estos cambios? ¿Por qué hubo esta actualización en este año de la retícula?
Bueno, a ver, lo que se llama nueva malla curricular, o sea, que está dentro del nuevo plan de estudios, Sí. Porque los propios estatutos del instituto establecen que cada 5 años hay que revisar el plan de estudios para ajustarlo o hacer uno nuevo, como decida sí. la escuela, ¿no? la escuela. Nosotros prácticamente hicimos uno nuevo, retomando cosas del plan de estudios que llevan ustedes. O sea, no se cambió todo, pero es un nuevo plan de estudios por la orientación que tiene, ¿no? O sea, tiene una orientación completamente audiovisual que va a incluir las materias como cine e inteligencia artificial. ¿Por qué va a incluirlas? Porque también es parte de lo que recogimos en las encuestas que se hicieron para formar un criterio. O sea, el plan de estudios nuevo no lo hicimos aquí en la escuela porque se nos ocurrió a la dirección, a los maestros, sino la propia metodología de la institución te pide, a ver, antes de hacer un plan de estudio, entrevista a empleadores, entrevista a egresados, toma opiniones de expertos para que te digan cuál es la orientación hoy día. Bueno, pues vean cómo ha evolucionado. Yo empecé con un plan de estudios que era una copia, una calca del plan de estudios de la UNAM, y la carrera se llamaba Periodismo y Ciencias de la Comunicación. Luego evolucionó, tuvo otros nombres hasta que quedó en Ciencias de la Comunicación, como está hoy, y es probable que más adelante cambie, ¿no? O sea, el nombre también puede evolucionar, pero para este nuevo que viene el nombre se queda igual. Finalmente, Ciencias de la Comunicación abarca todo lo que ya va a venir, parte de lo que ya está, lo que vamos a reforzar como redacción, que ya les dije, y nuevas materias que hoy día lo ven ya ustedes en algunas clases, Sí. como la inteligencia artificial, les decía, lo ven en algunas clases ya, como parte de algunas Sí, materias. algunos maestros lo integran, aunque no Exacto. está como tal ahora, pero sí Bueno, nos ayudan con eso. Pero ya en la siguiente plan de estudios ya es una materia específica a estudiar y desarrollar hasta donde se pueda la inteligencia artificial. No desarrollar que nosotros la creemos, Sí, sino saber usarla. Conocer la inteligencia artificial, saber para qué sirve la inteligencia artificial, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas y hasta dónde va a llegar. Bueno, eso no lo sabemos todavía, pero por lo menos tenemos que prepararnos para coordinar esa nueva avalancha que se llama inteligencia artificial. Más que nada un uso correcto de la inteligencia artificial, porque Son hoy en día es algo responsables, ¿no? nuevo, Sí, es algo sí. nuevo que mucha gente lo utiliza muchas veces sin saber, y pues más que nada es como nos menciona un maestro, es una herramienta, ¿Sí? no se lo podemos dejar todo. Y ahora, hablando sobre esta parte de inteligencia artificial, ¿qué papel cree que juega la inteligencia artificial en el futuro de la comunicación? Bueno, miren, yo tengo a un tiempo ideas divergentes, digamos, sobre la inteligencia. Yo lo veo desde fuera como profesional de la comunicación, lo veo como una herramienta peligrosa hasta cierto sentido, Bastante para peligroso. la educación y el desarrollo de la comunicación en adelante. Y también veo que para las nuevas generaciones puede servir mucho si enseñamos en las escuelas a utilizarla exactamente como una herramienta. Pero lo que estamos viendo, por ejemplo, de frente te encuentras a Donald Trump bailando con nuestra presidenta. Ah, sí. Por decirles un ejemplo Sí, burdo, sí, sí. eso es producto de la inteligencia artificial, pero peor aún, le pones ciertos Parámetros. parámetros a una redacción y le pides que te haga una novela y te hace una novela. Sí. Sí. La inteligencia con ciertos parámetros, frases, ideas, y te desarrolla una novela. Entonces, eso empieza a sustituir la labor propia del ser humano como pensador y como profesional. Entonces, ahí está el peligro.
hasta dónde vamos a poder utilizarla como una herramienta, eso ya dependerá de ciertos factores que he escuchado y me parecen coherentes, o sea, factores como la ética personal. Sí, sobre todo eso. La Por ética ejemplo, moral. La Sí. ética, qué bueno que que ustedes, que son las nuevas generaciones de comunicadores, esa ética les impida engañar a otros seres humanos con inteligencia artificial, porque pues entonces se convierte en un fraude. Sí, claro. O sea, si tú haces un escrito, un trabajo de tu escuela, por ejemplo, con inteligencia artificial, o bueno, con el chat ChatGPT, que es el más famoso. el más famoso hoy sí. día, GPT. o GPT, o bueno, como lo Sí. quieras mencionar. Entonces a ese chat tú le pones igual ciertos parámetros y te hace una tarea. Sí, eso es. Y entonces eso se convierte en un problema para la enseñanza, para la educación y en un retroceso para el alumno o el muchacho que lo hace. Sí, Porque entonces ya no desarrollas ninguna capacidad. Sí. O sea, le dejas a la máquina, por decirlo de alguna manera, que te haga el trabajo. Entonces, hay grandes discusiones hoy día de muchos especialistas precisamente de esto. Bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar con eso? O sea, ya quién va a escribir o peor aún, en puestos de trabajo. ¿Cuánta gente puede quedar despedida porque ya el trabajo que hacía lo hace la inteligencia artificial? Lo hace un robot, lo hace una máquina. Entonces, hay que verlo con cuidado. Sí. Hay que verlo con cuidado. Por eso la preocupación hoy día de que el nuevo plan de estudios tenga inteligencia artificial como materia y que se estudien todos estos fenómenos, los chavos lo entiendan, lo comprendan, lo asimilen, lo utilicen como una herramienta para su bien y no sea una herramienta para su mal y para que hagan daño de diferentes maneras, hacerse autodaño y hacerle daño a otras personas Claro. a través de estas herramientas. Claro, como que el uso no responsable amenaza al mismo pensar, ¿no? Al mismo razonar de uno. Si uno empieza, como dicen, a dejarle todo, pues uno mismo empieza a carecer de ese raciocinio, ¿no? De ser capaz de redactar, tal vez esta frase conjuga mejor con esto. O esas cosillas que yo considero que, pues en la carrera que estamos estudiando, sí son como que Muy vitales, importantes. sí, que aprendamos a, pues mínimamente aprender bien, como me decía, ¿no? Claro. Y sí se convierte en un desafío para las nuevas Sobre todo para generaciones. la parte de investigación, que he observado bastante que cuando de repente yo llegué, era como de que bueno, para aclarar, yo soy un poco mayor que ellos, entonces yo ya tengo una carrera atrás, aparte de esta. Entonces ahí yo llevaba una materia que es investigación y me enseñaban a investigar y de las fuentes confiables, etcétera. Y cuando yo llegué con ellos, veía que lo investigaban con ChatGPT y no era como que buscar información en internet o en libros. Yo sí fue como que un choque en lo que yo tenía entendido, porque por ejemplo, las investigaciones, yo a todo ya le ponía citas y referencias, etcétera, y ellos no las usaban. Entonces, con las exposiciones me pasaba lo mismo, hasta que como que ya entendí cómo funcionaba lo nuevo, por decirlo así. Pero yo sigo tratando de hacer todas esas investigaciones, de revisar fuente por fuente, fuentes confiables, etcétera. Pero sí, la parte de la investigación está muy, muy en peligro porque ya como lo hace y te da las fuentes y las citas directamente, ni siquiera leemos la información, simplemente copiamos y pegamos, entonces. Sí. Por eso es muy importante que también se mantenga y se mantiene en el nuevo plan materias que tienen que ver con la ética, ¿no? Porque es importante que ustedes entiendan perfectamente bien cuáles son sus responsabilidades. O sea, desde hace mucho tiempo vienen y se subraya a los muchachos estudiantes las responsabilidades. Por ejemplo, ¿cuáles son las responsabilidades de un comunicador, de un periodista? Bueno, la verdad como responsabilidad ética, moral. ¿Qué otra responsabilidad tiene el servicio a la comunidad como responsabilidad social? O sea, servir, ¿no? Y en fin, así es como tiene uno que enseñarlo y esperando que la mayoría de los estudiantes pues lo entiendan y lo asimilen y lo ejerzan. Pues. Claro. Sí, claro.
Sí, porque me recuerdo muy bien la plática de un experto que nos trajeron, creo que fue para la semana de comunicación, Sí, Ujú. 40 años. de los 40 años de la Escuela de Comunicación, pues nos trajeron un experto en inteligencia artificial y nos explicaba eso, que la inteligencia artificial es una herramienta y que deberíamos usarla como tal. Entonces no es una sustitución, porque nosotros, bueno, en muchas ocasiones es que nos da flojera hacerlo, entonces se lo digo a la inteligencia artificial que lo haga y ya no investigo, ya no leo, ya lo hizo todo. Entonces ese es el peligro real, que nosotros estamos perdiendo como que esa parte de hacer todo por nosotros y ya lo hace solo y es como que se pierde todo eso. Así es. Sí. Bueno. Y bueno, yo ya para cerrar ese punto, creo que esa estrategia igual en la escuela está padre, está chida. Sí. Porque, por ejemplo, cuando entramos, pues a grandes rasgos, pues usaba ChatGPT como podía, ¿no? Desde mi ignorancia. Pero esa plática no solo me hizo consciente de la responsabilidad, sino también como que ¿Cómo el funciona? señor, el experto en ese caso, Nos explica. hablaba sobre cómo crear un prompt, o sea, para hablarle a la inteligencia artificial y ese tipo de medidas, ¿no? De que educar sobre todo a los muchachos. Al menos, yo siento que a mí sí me hizo bien y sí, es una buena Sí. estrategia Te para... dio una idea difundir esos correcta de temas. cómo usarla. Sí, claro. Exactamente. Bueno, otro de los puntos que veo que a muchas personas les emociona es el cine, que ahora van a implementar en la carrera. Cuidado. Ahora van a implementar en la carrera de la producción cinematográfica. O sea, está muy interesante esa Bueno, parte. No es que vayamos a incluir la producción propiamente de una película, pero vamos a tener principios. Como guionismo decir, y todo eso. Primero es conocer qué es el cine, todo lo que se tiene que saber teóricamente del cine, y vamos a procurar tener también práctica cinematográfica. Esperamos poder contar con las herramientas y de hecho lo he comentado con ustedes y es un proyecto de que el teatro que tenemos, el Teatro Ingeniero Ricardo Hernández Cárdenas, también va a hacer cine. Es un proyecto que tiene la rectora Ilse Cervera y que esperemos que se concrete este año o a más tardar el próximo, porque bueno, pues va a ser también una herramienta para saber de cine. Hay que ver cine. Sí, Claro. Y obviamente. entonces, pues sí, tenemos que tener un espacio donde ver cine, donde analizarlo, y que los maestros especialistas que impartan las materias, pues puedan, viendo una película, decirles, bueno, esto es una toma así, o Las cuál es el luces, los mensaje, encuadres, las sí. luces, los encuadres, todo lo que tiene que ver. Y todo eso lo vamos a ver. La intención de nosotros es que, porque bueno, la materia de cine también surgió de la preparación que hicimos del plan de estudios. Las encuestas arrojaron, por ejemplo, egresados, gente que dijo, bueno, pues es necesario que haya cine, porque el cine ha tenido sus altas y sus bajas. Creo que estuvieron ustedes en el otro día que vinieron unos... Sí, que productores. los Los productores Idea Production. de No hay de Sí, Production, una que- plática Exacto. muy interesante. Exacto, bueno, pues como se dan cuenta ustedes, el cine mexicano y el cine mundial también, pero el cine mexicano ha tenido unos altibajos, ¿no? Muy pronunciados. Entonces, la plática que ustedes escucharon, bueno, te deja una idea de la realidad del cine. Pero para llegar a donde están estos cuates como productores, bueno, pues primero tienes que saber qué hacer. Sí, O sea, no puedes vender paletas si no sabes hacer paletas. claro, Exacto. claro. O sea, tienes que entender cómo se hace una paleta, o sea, cuánto azúcar lleva, en qué momento se le pone el saborizante o el palito de la paleta, ¿no? Para que quede derechito. En fin, y entonces la idea es preparar a los chavos básicamente en cine para que quien decida, por ejemplo, después diga, bueno, pues yo me voy a ir a estudiar cine, ¿no? Entonces, terminando la carrera de nosotros, se va y se especializa en cine. Ya lleva los elementos Tiene una base. básicos, Sí, ya tiene la base. una base para especializarse en cine. Ese es el propósito. Sí, porque así te abre más ramas de estudio. O sea, uno cine, otro
redes sociales, que ahorita igual mucho se enfoca mucho nuestro plan de estudio, Sí. mucho a eso, redes sociales, Sí. redacción en línea, todo este tipo de cosas, y también el cómo usar correctamente las redes sociales, cómo llegar al público correcto de la forma adecuada, porque Sí. hoy en día pues hay mucha fake news, muchas cosas ahí que no son correctas, sino que también buscar la forma adecuada de nosotros llegar. Exactamente, así es. Porque a pesar de que nosotros ahorita no lo llevamos como tal, los maestros sí nos están dando esa parte, o sea, tenemos a la... Ustedes ya deben, no sé si todavía no, pero hay materias Sí. en ese Sí. plan de Sí. redes sociales. Pero yo me estoy enfocando más a lo del cine. Al cine. Aunque porque no tenemos una materia como tal, pero por ejemplo la maestra Alejandra nos ha en semiótica nos ha hecho ver películas y hacer análisis, resúmenes, buscar la parte semiótica de esto. Entonces esta parte de analizar el cine, de ver por qué sí es cine, por qué toda esta parte, sí está muy interesante la verdad. Y ya llevarlo como materia ya tal cual, está muy padre. Sí, Oigan, debí ponerme esto, no me dijeron. No se preocupe. Sí, nos pusimos un poco nerviosos cuando llegó y todo lo que teníamos planeado. Es al Lo vi revés. ahí, pero luego Creo me, que es al revés. Así, luego me ahí, fijé ahí. que ustedes lo tienen puesto también. Sí. Lo ponemos por lo menos para lo que falta de la... Sí. Es como fue un poquito aquí de caótico lo de los micrófonos hace rato. Sí, Cuando empezamos a grabar, pero sí se pudo resolver. La producción. Bueno, pues ahí Y- está, ¿no? Para, No, Sí. sí, Gracias. Y quedó al revés. Listo. ¿Quedó al revés? Sí, es así. Es así, ¿no? no, al revés. Así. Ahí. Ah, creo que sí son. Ajá. Ahí. Sí, ahí está bien. Bueno, ahí está. Sí, son por los problemitas técnicos que van saliendo Eh. de repente cuando haces algo así. Bueno, ya Sí. quedó. Sí. Bueno, ustedes dirán. Eh, Y Quiero tocar igual el tema de que, igual, a pesar de que no llevamos cine, muchas materias como fotografía y todo esto, nosotros sí vamos a tocar de cierta parte, no al 100% cine, pero también sí vamos a llegar a tocar planos, tomas, y he visto que igual compañeros más de grados más altos que nosotros también han hecho cortometrajes que se nos han presentado, y es muy padre igual eso que la escuela también nos impulsa a hacer ciertas cosas poco a poco. sí, fíjense, algo que les quiero decir es que las materias no son limitativas, es decir, si el que quiere se puede quedar con lo que le dijeron, le enseñaron y ya, pero las materias que tenemos te dan para mucho más, Sí. depende de la iniciativa de cada uno. Por ejemplo, hay un par de chicas que presentaron ahora en el 40 aniversario un cortometraje. Sí, enfocado a la mujer y Sí, la a violencia de género. eso de violencia de género. Entonces, a mí me gustó un cortometraje, creo que de 6 minutos. Sí, Sí, esto muy es bueno, muy muy interesante. bueno. Sí. Entonces, interesante, bueno, pues eso no está propiamente en el plan de estudios, en una materia, pero ellas con los conocimientos básicos, sobre todo en fotografía, que donde ya se hablan de tomas, y pues eso es parecidón, digamos, de alguna manera Sí. a lo que se hace en cine, y pues ellas desarrollaron ese cortometraje y bien, ¿no? Bien, Sí. porque pues es poner en práctica ideas, no es limitativa la escuela. O sea, ustedes a partir de sus materias diferentes pueden desarrollar muchos productos o ideas que les van a servir a ustedes en primer lugar, ¿no? Sí. Sí, porque nosotros, a pesar de que estamos en segundo semestre, como que ya estamos un poquito ansiosos para llegar a esa parte de la fotografía, y no habíamos llevado una clase de producción audiovisual como tal, Ajá. pero tuvimos una clase en primer semestre donde nos pidieron hacer un programa de radio y nos fascinó toda esta parte de hablar, de explicar, de Exacto. tocar La parte de temas, producción y pues igual. fue que decidimos igual empezar con esto. Entonces, bien. como la escuela y los maestros igual estuvieron dándonos mucho apoyo, fue lo que nos animó a bien. empezar con esto. Sí, de hecho, la vez pasada nos topamos al maestro de la Lani que todos nuestros compañeros ya empiezan así de que a subir sus videitos en TikTok, en Instagram, y nos comentó el maestro, oigan, ¿y cuándo ustedes? O sea, porque yo veo que ustedes, y luego en el salón, cuando estamos en hora libre, se echan sus risas y esto, entonces, y le decimos, no, profe, es que ya vamos, es que esperan, están a tiempo, entonces también nos van impulsando, igual Sí. es lo... Sí, yo creo que es el mismo entorno, como decía usted. O sea, las materias dan la base.
uno decide hasta dónde llegar. ¿Hasta dónde vamos? Uno empieza a explotarlas, ¿no? Ya me dijeron cómo se usa un micrófono, entonces voy a hacer mi programa, ¿no? Ya me enseñaron cómo se prende la cámara, cómo se graba, pues voy a empezar a grabar videos. Entonces, como que el mismo entorno, y esa era una de las cosas que, pues, al menos a mí, cuando entré a la carrera yo estaba muy emocionado, ¿no? Porque, pues, desde niño empecé a editar, empecé a grabar y estas cosas. Y yo le decía a mi mamá que yo sentía que el mismo entorno te impulsa a crear algo, a hacer algo, a producir algo. Salir adelante. Sí, y es muy padre, ¿no? Que se tenga este ambiente en la escuela, como decía, con las mismas materias, ¿no? Y sí, nuevamente yo, al menos desde mi perspectiva, sí las veía así como que te dan la base y ya, depende de hasta dónde tú quieras llegar con eso. Pues así es, Sí, muy sí. bien. La diferencia, miren, yo tuve, como en todas las generaciones, ustedes también, muchachos, compañeros muy aplicados, pero que muchos se quedan en la buena, como buenos estudiantes, y ya luego no los ves, desaparecen, no porque no tengan capacidades, al contrario, o sea, si estudiaron, fueron buenos estudiantes, de buenas calificaciones, de 10, pues algo aprendieron. Claro. Pero luego se quedaron ahí, ya no explotaron esos conocimientos, esas capacidades, las dejaron ahí y de repente se pierden. Ocurre siempre en todas las Sí. carreras. Sí. Pero eso ya depende de ustedes. O sea, de ustedes, los que están ahorita aquí, bueno, pues yo veo que tienen entusiasmo, ganas de hacer las cosas, y si se quedan solo con lo que les están enseñando los maestros, la escuela, van a tener una buena base. Pero ya de ahí para adelante es las capacidades, las ganas, la persistencia, no rendirse nunca, buscar oportunidades. Pues ese es el juego de la vida. Entonces, pregúntenle a sus papás, a sus abuelos, Sí. o sea, así es. Sí. Es el juego de la vida, es demostrar tus capacidades, encontrar una oportunidad, aprovechar una oportunidad, abrir una ventana, se cierra una puerta, abres otra y ahí vas, porque ese es el tracto sucesivo de la vida de la humanidad. O sea, aquí nada que los de atrás le fue bien, no, o sea, a todos hemos tenido dificultades en la vida y las vamos a seguir teniendo y las van a seguir teniendo ustedes. De repente que les digan, oye, es que esa escuela, esa carrera no tiene mercado. Claro que lo tiene. Y hoy más que nunca, ¿eh? Sí, Porque sí. miren, en mis tiempos, vean lo que les voy a decir. En mis tiempos, los periódicos reinaban, los impresos. Conseguir trabajo en un periódico era difícil. O sea, no era fácil. Tenías que saber redactar mínimamente, ortografía. Los jefes de esos años eran periodistas empíricos muy duros, porque a ellos los enseñaron a golpes y te querían enseñar a golpes. Sí. Pero ya los egresados de la escuela de comunicación ya llevamos una base, ¿no? Entonces, digamos que eso era más fácil, pero no te estaban esperando en la puerta de un periódico. Tenías Claro que que no. ir y demostrar tu capacidad y hacer muchas cosas. Bueno, hacer un periódico en los impresos era difícil, siempre ha sido muy caro, fue muy caro. Hoy día, las redes sociales, las plataformas digitales le permiten a cualquiera poder iniciar su propio negocio ahí, su Sí. propio medio de comunicación, su propio podcast, o sea, eso era imposible en esos años. Sí. ¿Quiénes eran los dueños de los periódicos? Algún rico que tenía dinero para invertirle muchos millones de pesos. Hoy día, cualquier muchacho con las capacidades, bueno, si se meten a redes y a querer ser comunicadores profesionales, muchos que de verdad dan pena ajena, Sí. Sí, no, ni una. ¿cómo no va a poder algún muchacho como ustedes, que ya están teniendo una base científica, metodológica, profesional de la carrera? Por supuesto que lo pueden hacer. Claro. Y no van a necesitar una gran inversión. Claro. Sí, Entonces, sí. esas ventajas no las teníamos nosotros. Ustedes sí ya las tienen. Sí. Entonces, hay que aprovecharlas. Sí, porque hay que aclarar igual que el set en el que estamos y muchas de las cosas que estamos utilizando ahora, pues son de la escuela. Sí, Entonces, cualquier estudiante puede solicitar el permiso para venir aquí y grabar. Entonces, tenemos esa facilidad para, o sea, no tenemos el pretexto de es que no tenemos el material, porque aquí lo tenemos y lo Sí. podemos utilizar porque para eso está la escuela. Hoy día, y pues mucha gente lo sabe, mucha gente no hay que decirlo,
La institución, la rectora Cervera Echeverría, nos acaba de entregar más material, más equipo de edición, Sí. pantalla, cosas que se ha ido enriqueciendo nuestro taller poco a poco. Y si lo estuvieran viendo aquí los que nos escuchan, esto parece Sí. ya un estudio de Televisa. Vamos a poner aquí una toma. Esto ya parece un estudio de Televisa. ¿Ve cuántas cámaras tenemos aquí? Y tenemos muchas otras, ¿eh? Sí, Iluminación. Estas son solo las que estamos utilizando ahora. Son ahorita. 3 cámaras ahorita. Exactamente. Entonces, digo, es un... Y bueno, y estamos grabando para podcast, ¿no? Sí, Pero tenemos también para televisión, tenemos el set de televisión aquí al lado. Tenemos ¿sí? el set. Y bueno, y tenemos máquinas de edición nuevas también que ya nos Sí. llegaron. Y gracias a la rectora. Y entonces, bueno, pues todo eso es para la educación de ustedes, para su conocimiento, para que sepan usarlo. Y para que salgan, como les decía, con una base profesional, científica, metodológica, que no va a tener o no tiene cualquiera que de afuera que se le ocurra con un teléfono tomar fotos o hacer cosas y al rato decir que ya es comunicador. Claro. Sí. O sea, Eso- hay de comunicadores a comunicadores. Claro, Claro. sí, porque no se vio en esta parte, pero por ejemplo, cuando llegamos, el maestro que estaba aquí fue el que nos explicó sobre todo por los micrófonos, porque del otro lado es donde está toda la parte de producción. audio. O sea, si ven la consola, o sea, jamás había uno visto una consola tan grande. O sea, todavía no termino de entender cómo funciona todo eso. Pero el maestro nos explicó para poder poner los micrófonos, el audio, toda esta parte. Siempre tenemos ese apoyo. Sí. Exactamente. Sí, Entonces, porque bueno, los que igual frecuentan el podcast saben que pues, grabamos con una cámara, con un micrófono bidireccional, pero porque igual de cierta forma también queremos como que igual nosotros con nuestras propias, lo que tenemos, vamos empezando. Y pues al final creo que esto es a lo que queremos llegar, ¿no? Sí. A un set con luces, con cámaras, y es la meta que tenemos Sí. y esperamos llegar. Y este es como que un preámbulo de lo que podemos llegar Exacto. a hacer. cuando imagínense, ahorita ya están en segundo semestre segundo ustedes y están haciendo un podcast, un programa de radio con bastante profesionalismo. Cuando terminen la carrera, bueno, pues no me puedo imaginar que van a ser profesionales. Sí. pero bueno, Sí. así es. Eso es lo que es lo que se busca. Sí, gracias, porque el gracias. primer episodio, por ejemplo, lo grabamos en la calle. En el asta bandera, nos sentamos ¿Ah, sí? en el asta Ahí bandera de- y pusimos una cerca de la cámara estación. así para Sí, grabarnos. bueno, pues sí. que ya ven, ya ustedes están aprendiendo que cualquier escenario o casi cualquier escenario puede ser un set de grabación. Sí. Sí. ¿No? Digo, cuidando ciertas Sí, cosas, sobre el ¿no? audio, Sí, el sobre ruido y todo todo el eso. audio, el ruido que se Sí, cuela, que se llega pero a filtrar, sí. pero bueno, finalmente también existen los sets como el que tenemos nosotros acá, que lo podemos armar, podemos hoy día, por ejemplo, con el croma, ¿no? Podemos Sí, con... ponerle cualquier escenario, ¿no? Sí, Es- es una facilidad igual. Es la magia igual que nosotros como que quisimos darle de pronto estar en un lugar y después estar en otro mejor o en otro algo más cultural sí. o en la ciudad. Exacto. Pues En también unos tenemos tacos. muchas, Sí. en unos tacos. Igual grabamos en grabamos una taquería. una taquería. Fuimos a perder la pena a una taquería y pedimos y nos dieron la oportunidad de Conquistaba grabar. a la ahí. gente y nosotros Sí. estábamos con la cámara grabando. Y aunque nos veían, pero verdaderamente es una experiencia porque te curte, Sí. dirían por ahí, te Sí. curte. Nos para- obligamos a perder la para pena. la vida, Sí. para que el día de mañana vayas como que no tengo pena de hablar, de decir esto, de hablar con las personas, de salir. Entonces como que de cierta forma igual nosotros nos estamos impulsando. Sí, claro, ese es perder la pena, dice. Sí, Entonces, para perder está bien, la pena. hay que hacerlo. Bueno, Había mencionado lo de los... Bueno, es que ese es un puntito que yo siento que ahí trae lo de que ahorita se da la facilidad, ¿no? Que cualquiera puede grabar y ya se dice ser comunicólogo. Yo siento que eso, de cierta forma, le ha quitado, como que estas personas le han quitado mérito a la carrera, ¿no? sí. Y así se vuelve un problema porque, por ejemplo, pese a que ya vivimos en una era digital y así, por ejemplo, en mi casa todavía hay como que problemas con entender o asimilar qué estudio, ¿no? Y yo creo que es un dilema que Sí. se abre, ¿no? Fíjense Muy que eso, es esto que acabas de mencionar, a nivel mundial, le dio, digamos, una de sus escenarios críticos o de baja a las carreras de comunicación de todo el mundo. Sí. La aparición de las redes sociales y de estas plataformas digitales,
prácticamente acabó con los impresos, con los periódicos impresos, que eran, les acabo de decir que yo soy de esa era, no había otra, televisión, pero el periódico era el periódico. Bueno, entonces, naturalmente al surgir nuevas formas de comunicar y la facilidad que trajo para la gente, pues le restó atención a carreras como la de nosotros. Pero ni la va a desaparecer, ni la va a dañar en la medida en que ustedes, que son las nuevas generaciones, le den el profesionalismo que acabo de mencionar hace un momento. Claro. Es decir, no es lo mismo Claro. que aparezca alguien grabando con un teléfono en una red social diciendo barbaridad y media o tratando de guturalmente de explicar algo, Sí, a sí, que sí lo he visto. aparezca alguien de ustedes con profesionalismo, con presencia, con autoridad, explicando un hecho o informando un hecho, o un programa como el que estamos haciendo, o un programa de televisión. O sea, la diferencia y la calidad se nota. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente poco a poco dice, ah, bueno, pues este es profesional, ese quién sabe si me dijo la verdad. O lo dijo tan cruzado, enrevesado, que no le entendí. ¿Por qué? Porque, bueno, aparecieron, yo veo hoy día, ¿no? De repente estos llamados youtubers, Sí, Sí. que son a veces, la mayoría son analfabetas funcionales, esa es la verdad. sí, O sea, tienen facilidad de decir cualquier cantidad de barbaridades y la gente lo sigue por morbo. Pero esa es una parte, digamos, de la comunicación que empezó como un boom y véanlo ustedes, ya se está emparejando. sí. Ya el tema de los youtubers y todo eso va tomando su nivel porque la gente se da cuenta. La gente ve a ver quién es profesional. Miren, los medios de comunicación grandes como, hablo de televisoras como Televisa, por ejemplo. Televisa, ¿dónde la ven hoy más? En plataformas digitales, Sí. en redes, en Facebook. Streaming. ¿Por qué? Porque migraron, o sea, la televisión abierta y la televisión por cable, que ya casi no existe. Sí, ya es inexistente. Bueno, ya nadie o muy poca gente, como ha evolucionado la sociedad, ya casi nadie se sienta 4 o 5 horas a ver una tele, el noticiero. O sea, en mi época, las abuelitas, las mamás y a veces los hijos, nos sentábamos desde las 4 o 5 de la tarde Sí. a Esperando ver los noticiero. programas infantiles, a ver los programas de comedia, a ver las telenovelas y el noticiero. Y tan a dormir. Sí, nos tocó igual. Sí. Bueno, Sí. eso ya no existe, porque todo está En el teléfono. Sí. en el aparato móvil. Entonces, donde estés, puedes ver la noticia, puedes ver. ¿Qué hicieron entonces empresas como Televisa? Se metieron a las plataformas digitales y ahí te están informando. Y la gente se da cuenta. Es decir, si es un noticiero profesional, pues lo vas a ver acá. Que se te aparece de repente un youtuber o alguno de esos que te enseñó que mira, que el choque, ¿no? O alguna cosa. Pues sí, pero ¿qué haces cuando te encuentras una noticia con un youtuber, con uno de esos? Pues inmediatamente te vas a los medios profesionales que ya sabes para verificar si es cierto o no, porque muchas son fake news. Entonces, las aguas van a tomar su nivel, lo están tomando. Es decir, si eres profesional y lo demuestras, la gente te va a ver a ti. Esos youtubers o esa gente que de repente les digo con un teléfono, pues tomó una foto y la subió a redes y se volvió famoso, pues bueno, eso pasa, fueron sus 5 minutos, todos tenemos derecho también Sí, a 5 claro, minutos claro. de gloria, ¿no? Claro. Bueno, entonces, no hay que confundirse, hay que ser resistentes y persistentes. Ustedes están estudiando para ser profesionales y los que vengan aquí van a salir siendo profesionales. Si son buenos o son malos ya no depende de la escuela, depende de ustedes. Claro. El mejor es el que estudia más, el que se preocupa más, el que le pone mayor atención. Ese es el profesional. Sí. Si a lo mejor alguien pasó por la escuela y no le dio importancia y
y a lo mejor luego se ocupa de otra cosa, terminó la carrera, bueno, está bien, qué bueno que estuvo con nosotros, que aprendió lo bueno de la carrera, no la quiso ejercer, está bien, cada quien toma la decisión de su vida. Claro. Pero los que tomen decisión de ser profesionales de la comunicación van a pasar por aquí, van a aprender y luego van a desarrollar sus capacidades profesionales, como hablábamos hace ratito, en donde estén. Que te presentes y diga, yo le decía en el tiempo que di clases y se lo sigo diciendo a quien me escucha, por ejemplo, hablando de nota periodística. En la clase de géneros periodísticos les van a enseñar, si no lo han llevado, cómo se hace una nota. Sí. ¿No? Ya. Bueno, una nota tiene estructura de pirámide invertida, se los habrán dicho. Sí. ¿No? Viene en el examen, de hecho. Bueno, elite o cabeza, y luego de mayor a menor importancia va bajando, por eso le dan esa imagen. Bueno, esa estructura de nota periodística es igual aquí en China, lo único que cambia es la lengua. Sí, Sí. Pero es la misma estructura, es la misma forma de presentación de una nota. Entonces, si ustedes aprenden a hacer una buena nota periodística, que es la base de la comunicación periodística, entonces van a poder hacer una nota aquí en China. Digo, se aprende en chino, Claro. ¿no? Sí. Claro. Pero vaya, ¿a qué me refiero? A que lo que bien se aprende no se olvida, y en esto, en el tema del profesional, es como el que sabe reparar un refrigerador, por Claro. decirles algo. Sí. Puede ser el refrigerador más moderno en estructura, pero la base con la que funciona un refrigerador es la misma aquí, en China, en Estados Unidos, donde sea, Sí. porque es el mismo principio Principio básico. básico. Es lo mismo en la comunicación. Entonces, si ustedes aprenden a hacer una buena nota, van a saber hacer una buena nota siempre y donde vaya. Hoy, ¿sabes hacer una nota? Sí la sé hacer. A ver, escríbeme, ahí va. Sí, claro. Digo, entonces, si ustedes se mentalizan en eso, tienen que tener ustedes una fortaleza en la vida. Por lo menos una, hay quienes tienen más, que bueno. ¿A qué me refiero con una fortaleza? Que ustedes sepan hacer o dominar los géneros periodísticos o las redes sociales o la inteligencia artificial, etcétera. O el audiovisual que sepan ustedes editar. Claro. Si ustedes tienen esa fortaleza, es como la fortaleza que tiene, ahorita acabo de hablar de alguien que, por ejemplo, alguien que repare Refrigeradores. refrigeradores Sí. o coches, Ujú. ¿no? Yo sé reparar coches, yo puedo reparar este coche aquí, allá, en México, donde yo vaya, sé reparar coches, porque esa es su fortaleza. La fortaleza es la que se va con nosotros a la tumba. Claro. Lo demás, es decir, ustedes pueden tener una casa, un coche, un refrigerador, todo eso se va a destruir, se puede destruir en un incendio, en una inundación, pero lo que tienen acá, que es su conocimiento, nadie se los va a quitar Claro. hasta que se vaya. Esa es la principal fortaleza. Sí, trabajar en eso, trabajar, Claro. ir mejorando y buscar las formas de que con eso salir. Exactamente, así es. Bueno, Totalmente. este podcast también tiene como objetivo pues mostrarle a quienes nos escuchan que están interesados en pues entrar en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, sobre todo en el plantel del Instituto Campechano. ¿Qué mensaje le daría a un joven que aún no sabe qué carrera elegir y que está pensando en tomar la carrera de Ciencias de la Comunicación? Bueno, primero la invitación. Vengan, si sus capacidades no las ha desarrollado porque no sabe precisamente, porque está indeciso, la comunicación te da para todo. Es una Claro. carrera Sí. amplísima. Puedes aprender hacer radio o podcast, puedes aprender televisión, puedes aprender inteligencia artificial, puedes aprender redacción, etcétera. Y es tan amplia que se ajusta a todas las carreras o empleos del mundo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el Seguro Social tiene que tener una oficina o un área que informe a la ciudadanía Sí, qué está de haciendo, comunicación, cómo lo sí. está haciendo, dónde lo está haciendo. Lo mismo el ISSSTE, lo mismo el gobierno del estado, lo mismo el gobierno municipal, lo mismo una gran tienda como Chedraui,
Una forma de comunicación. tienen que tener formas de comunicación, Claro. porque la base precisamente de la mercadotecnia Sí, sobre todo de la mercadotecnia. es la comunicación. Entonces, ahí puede haber expertos en comunicación, egresados de las escuelas de comunicación, se pueden acomodar en cualquier rama de esa, publicidad, redacción de anuncios, diseño de campañas publicitarias, en fin, es amplísima nuestra carrera. Producción, Sí. todo. Producción, Sí. desde luego. Sí, porque por ejemplo nos han visitado egresados para darnos como que su opinión y mostrarnos cómo es que llegaron con la carrera. Y por ejemplo, la voz oficial del gobierno del estado es una egresada de aquí. Sí, Del como no. gobierno del estado Sí. de Campeche. Claro. Entonces, cuando llegó y nos explicó que su intención no era hacer radio, sino televisión, y que de repente en las mismas clases se dio cuenta que su voz era su mayor herramienta, Sí. y llegó hasta eso, a ser la voz Es oficial. la voz oficial, claro, sí. Y bueno, así como ese ejemplo, hay muchos. Hay una chica que lo vieron ustedes en el 40 aniversario, hay una chica egresada de nosotros que es profesional de fotografía submarina, Ah, sí, sí. las fotos Nelly están, Duarte. sí. ¿no? Entonces, es decir, tenemos muchos egresados profesionales que han encontrado sus campos. Por eso le digo que el campo de la comunicación es amplísimo, está en todos lados. La comunicación es la base de la convivencia social. Si tú entiendes eso, Sí. te darás cuenta de que esta es la carrera ideal para quien sea, Sí. porque es la base de la convivencia social. Si no nos comunicamos, ¿cómo? Sí. Claro, sí. ¿Cómo resolvemos nuestros problemas? ¿Cómo queremos pedir comida? ¿O cómo queremos? O sea, lo que sea. La base es la comunicación. Y si nosotros aprendemos a hacer comunicación profesional, pues vamos a poder estar en cualquier lado. Sí. Y hoy día, con la mayor ventaja, insisto, en que ustedes mismos pueden crear sus propios medios de comunicación. Es facilísimo y muy económico. Entonces, a quienes no han tomado la decisión, vengan a la Escuela de Comunicación, conozcan lo que ya están haciendo estos muchachos que todavía están empezando, están en Sí, segundo estamos en semestre, segundo semestre. y ya están haciendo trabajos profesionales en la escuela. Bueno, pues eso les dará una idea de lo amplísimo y de lo buenísimo que es estudiar en esta escuela, que además ya tenemos muchas herramientas que antes no teníamos. Y de lo que pueden llegar a hacer, o sea, Sí. con las ganas, lo que comentábamos, con las ganas y la idea y todo lo que tienes, puedes llegar a hacerlo. Muchas veces con un poco de Un empujoncito, un a veces es empujoncito, necesario. lo poco que sabes puede ser lo distintivo para que tú empieces en algo. Entonces, muchas veces no tengas solo el miedo de decir, no, es que voy a venir y no sé mucho de comunicación. Es una carrera, acá vienes a aprender. Sí. Claro. Acá te van a enseñar las cosas. Entonces, ya queda en ti, como usted menciona, si vas mejorando o simplemente te quedas con lo que te enseñan. Entonces, si tienes esas ganas, si tienes ese entusiasmo, pues ven, inténtalo aquí. Aquí los esperamos y una cosa sí les vamos a asegurar, aquí van a salir profesionales de la comunicación. Si después no quieren ejercer la comunicación, bueno, pues ya es decisión de cada quien, pero profesionales van a salir. Sí. Yo tengo un recuerdo muy marcado de los primeros días de clases, cuando nos preguntaban los maestros, ¿por qué elegiste la carrera? Y de repente yo decía que a mí me gustaba mucho el marketing y toda esta parte digital, y otro decía que le gustaba mucho, que quería ser TikToker y así. Y nos decía, pues todo eso lo pueden hacer con la comunicación. Así si quieres tú armar un canal de YouTube de cocina, también lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque te van a enseñar a usar la cámara, te van a enseñar a usar el audio, toda esta parte técnica. O sea, nos preguntaban mucho, ¿y qué quieres hacer, no? Y todos sabíamos diferentes rangos. Unos querían ser periodistas, otros querían hacer otras cosas. Comentaristas de deporte, por ejemplo. Hasta tu pasión, cómo lo puedes mezclar con la comunicación y Tu gusto, traer lo algo? que te gusta. Ajá, lo que te Exactamente. gusta. Hay que buscar en el amplísimo mundo de la comunicación, siempre habrá 1, 2, 3 o 4 cosas que nos gusten, pero nos podemos especializar en una. Sí, claro. Miren, no me lo han preguntado, pero ¿qué es lo que más me gusta a mí de la comunicación, por ejemplo? Me gusta la radio. De hecho, yo tuve un programa de radio en Radio Casa de la Cultura. Además de noticias, tuve un programa de radio que se llamó La Botana. Ah, Vean este ejemplo. La Botana. ¿Por qué se llamaba La Botana? Porque
se trataba de descubrir los entresijos o la parte de atrás de que hay detrás de una actividad X, de una torta, de una comida, de un taller, no sé. O sea, tú ves, por ejemplo, vaya, tú vas a un puesto de tacos y entonces dices, deme 3 de asada. Y agarra 3 de asada, salsita, todo, te lo comes sabroso, pagas y te vas. ¿Qué hay detrás de la acción de comerte unos tacos muy ricos? Entonces se trataba de descubrir esa parte. Y esa parte era ver quién va al mercado, en qué mercado compra, quién prepara la salsa, quién le da el sazón a la comida para que esté sabrosa, quién la despacha, de dónde viene, quién es el taquero. O sea, toda esa parte de atrás, el trasfondo, de eso se trataba el programa de Radio La Botana. Y era un programa que digo... Suena muy interesante. Que o sea, tenía su público, gente que lo escuchaba, le gustaba, porque de repente la gente te hacía reflexionar, pues tienes razón, o sea, nosotros llegamos y, por ejemplo, con el mecánico, ¿no? Oye, que pasó tal cosa, mi coche no arranca bien o suena mal, y el mecánico va y se mete y hace, y te cobra, le paga, y ya quedó, tal. Pero ¿quién es el mecánico? ¿Cómo aprendió? O sea, todo eso que hay detrás, de eso se trataba ese programa. Se elegía una persona, ¿no? En específico. Sí, claro, invitábamos a una persona que... No, muy interesante. Que venga a tener mucha preparación personal. Es decir, para que tú puedas en un momento dado describir algo, necesitas saber en torno a eso que vas a describir, ¿no? Sí. En fin, es el género que a mí más me gusta, la crónica, y obviamente la columna, porque la columna siempre es la columna, sobre todo política, ¿no? Me gusta, he estado metido en eso. Bueno, era un aporte. Sí, muy interesante. De hecho, estoy pensando igual, si nos permite igual como que robarnos un poquito ese concepto, porque me pareció muy interesante esa parte de que yo jamás había pensado, o sea, de toda la parte de atrás de las cosas más más simples, ¿sí? Sí, porque miren, hasta nosotros, ustedes mismos, por ejemplo, yo cuando bajo las escaleras en la noche, que ya me voy a las 9 de la noche, a veces un poquito más, y veo a muchos chavos ahí en la puerta, esperando, unos caminando hacia el camión, otros esperando que los pasen a buscar, cómo se dispersan los chavos por toda la ciudad, ¿no? Unos agarran, pasan Román, ¿a dónde van? Y entonces yo, que me gusta la crónica, empiezo a reflexionar, a pensar, ¿no? Un muchacho que sale a las 9 corriendo a agarrar su camión, ¿a qué colonia va? ¿Cómo llega? Si el camión no pasó, si se le hizo tarde, ¿a qué hora llegó a la escuela? ¿Cómo llegó? Si comió, no comió, si en fin, si tiene algún problema. O sea, es que uno tiene que pensar también en la vida social, en la vida humana. Entonces, eso te puede permitir hacer un programa. O sea, búscale un nombre y empieza a entrevistar y a conocer el sentido humano, lo que hay detrás de entre ustedes mismos. A ver qué hay detrás de este cuate que llegó, hoy es mi compañero y aquí estamos y cotorreamos y tomamos clase y hacemos tareas, pero ¿quién es? ¿De dónde proviene? Hasta dónde tiene que ir, cómo lo hace, de repente también entre nosotros, entre los chavos, nos platicamos algunos conflictos, problemas, pero no siempre, sí, y no todo. Entonces, a ver, búsquenle un nombre y bueno, vean ese compañero, que vende Sergio. Sergio, muy ricos. Bueno, Sergio es panadero. Sí. Él ya sabe hacer pan, pero trae venta de pan a la escuela. Se ayuda con eso. Y Sergio tiene una voz de locutor increíble. Sí, lo he escuchado decir. ¿No? Sí. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿pero quién es Sergio? ¿Por qué no empezamos a identificarnos aquí en la escuela, los chavos, en su generación de ustedes? A ver quiénes somos realmente. Este muchacho que está ahorita ahí viendo su celular, no me está haciendo caso. Producción. Este muchacho es de Tenabo. Sí. Sí, Bueno, nos contó, pues sí. Yo sé que es de Tenabo,
Pero, a ver, ¿cómo le hacen para venir todos los días? ¿Qué mentiras le echa a su mamá? Bueno, estoy cotorreando. ¿Qué hace el fin de Te semana? regresas al pueblo, ¿Qué ¿verdad? hace el fin de semana? O sea, muchas veces no sabemos ni entre nosotros mismos, Sí, porque se ha ido perdiendo comunicación hoy día. También ese es otro fenómeno, ¿no? De la comunicación como ocurría en los 80s, en los 70s, ¿no? Que eran los vecinos muy unidos, otros le decían chisme, pero bueno, había mucha comunicación, sí, claro. los vecinos se conocían, se ayudaban, bueno, también se peleaban a veces, pero bueno, esa era la comunidad. Hoy esa comunidad se ha ido perdiendo, y entre nosotros mismos. ¿Por qué no nos va a alcanzar con esta idea que les digo para ver, bueno, a ver quiénes somos los que estamos en este grupo? Sí, Si empezamos a platicarlo de manera profesional, no como sí, chisme, sí, ¿no? claro. Entonces, bueno, vamos a tener un grupo, un núcleo social de estudiantes identificados. Claro. Sí. A lo mejor tenemos cosas en común que no sabemos, Claro. ¿no? Entonces, bueno, pues son muchas cosas, ideas y cosas que puede uno hacer. Sí, en la comunicación. es muy interesante esa parte. Jamás me había puesto a pensar en eso. Bueno, pues, Sí, esa parte a mí sí Ya. se me da un poquito. no sé si Bueno, ya... Ya o sea, como que ya vamos a ir aterrizando. Sí, Sí. Pero de cierta forma, creo que sí tiene mucha razón eso, el ponerse tal vez a pensar un poco más del trasfondo de cada una de las personas. Igual creo que puede dar igual por un episodio, tal vez, Sí. un par de episodios, de entre nosotros tres, irnos Conociendo. Conociendo, sí. sacándonos Sí, las cosas. totalmente. Porque igual es una idea, o sea, el podcast también nació como esa parte de decir muchas veces cómo nos sentimos, porque pues somos tres hombres, cómo hemos vivido, cómo nos sentimos, experiencias, todo esto. Entonces, sí, porque lo explicábamos en el primer episodio de que es muy complicado entre hombres, porque por lo menos hasta nosotros nos tocó, que es complicado como que hablar de ciertos temas más personales entre las otras personas, porque pues tenemos que mostrar una faceta más dura, o sea, porque somos hombres. Entonces, toda esta parte se nos hace interesante de hablarlo y de comunicarlo, Sí, sobre porque todo. eso que acabas de decir es uno de los estereotipos Sí. que tenemos de los varones. Sí, No necesariamente, digo, y en estos tiempos menos, ¿no? sí, claro. Es Sí. decir, digo, tampoco se trata de contar intimidades. No, sí. Claro. Sí, Porque pero si por no, ejemplo, pero sí, como suele decirse, si tú vas a hacer un programa profesional, tienes que diseñar, sí, o sea, de qué vas a hablar, qué aspectos te interesan de un compañero, ¿no? claro. Hasta dónde llegar en la intimidad de una persona y si él quiere aflorarla. Aquí lo importante es hacer un programa cuyo objetivo sea descubrirnos. Vean ese concepto, descubrirnos entre nosotros. Porque si tú te descubres como compañeros, como seres humanos, como gente que coincidió en una generación, entonces eso a lo mejor te acerca y te hace hacer mejor comunidad estudiantil y humana. Que tú digas, a ver, bueno, pues es que este cuate viaja todos los días de Tenabo, ¿no? O sea, que es un esfuerzo diario, un esfuerzo de él, de sus padres. Entonces, si hacemos este descubrimiento entre nosotros, eso nos va a acercar, nos va a hermanar, pero puede ser ejemplo de quienes nos están escuchando, que digan, oye, de verdad, mira, si yo me siento todos los días con Rosita y ni siquiera sé dónde vive Rosita, ¿no? sí, ¿de dónde es? claro, ¿Qué ¿de hace? dónde? ¿Qué hace? Sí. Sí, Es tiene mucha razón. tiene uno que, es que miren, en la medida en que avanza la humanidad y que la inteligencia artificial y de los redes teléfonos, sociales, las redes, nos encierran en nosotros mismos. Vean ustedes en su salón, ustedes mismos, están todos con su celular, ¿no? Sí. Todos, juntos, pero separados. Cada separados. quien está metido en sus redes, en sus Facebook, en todo, comunicándose quién sabe con quién, pero no está, ni siquiera voltea a ver al de al lado. Entonces, hemos perdido comunidad, Sí. porque ya no hacemos juegos en común.
ya no hacemos pláticas en común, pues ahora, a ver, ¿quién saca hoy día, como hacían cuando yo era niño, sacaban las señoras a la puerta su silla y sí, los niños jugando, y sí. platicaban y los niños jugando ahí fútbol o avioncito. Sí, igual lo hablamos en el primer capítulo. Entonces, o sea, esa comunidad se ha ido perdiendo, o se ha perdido ya. Bueno, un programa de esta naturaleza te puede, por lo menos, regresar a la conciencia de quien te escuche, de esa comunidad, que hay que recobrar esa comunidad, hay que ponerla en práctica. Y si ustedes hacen un ejercicio profesional con un programa de esta naturaleza, seguramente quien nos escuche va a tener la conciencia, así como ustedes, oye, pues no había pensado, bueno, así pueden despertar ustedes la conciencia de otros estudiantes, de otros jóvenes, y que digan, pues tiene razón, o sea, en lugar de estar todo el día metido porque en el teléfono, ¿por qué no platicamos? ¿Por qué no nos ponemos a ver qué tenemos en común? Pues no sé, escribir un cuento, es un ejemplo, claro, ¿no? Pues vamos a escribir un cuento entre 2, entre 3, le aportamos y hacemos cosas interesantes para la vida, para nosotros mismos. En fin, es inagotable todo lo que se puede hacer si logramos reconectarnos entre seres humanos. Claro. Bueno, pues ya hablé demasiado, creo, ¿no? No se preocupe. Bueno, maestro, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio especial. De verdad fue como que un honor tenerlo. También yo creo que personalmente nos llevamos cada uno algo nuevo, enseñanzas, anécdotas. Sobre todo por ser una figura tan reconocida de la escuela, o sea, como que platicar así ya de pronto como que juntos, escuchar su opinión sobre varios temas, como que nos refuerza la idea de por qué es el director, ¿sabes? Y por algo usted está donde está, entonces es muy padre, eso nos hace igual como que darnos cuenta que también eso, todos somos humanos y pues nada es imposible, creo, en esta vida, al final de cuentas. Les voy a contar para finalizar una anécdota. Ayer, antier andaba ahí en una actividad con unos amigos. Ajá. Y uno de ellos, que ya es un hombre que ya recibe 65 y más, platicando con un muchacho que iba en el grupo, y le dice el muchacho, oiga, o alguien le preguntó a ese amigo, ya cobra 65 más. Sí, yo ya cobro 65 más, dijo este amigo. Y el otro, pues qué bueno, que no sé qué, que yo espero llegar a cobrar, porque es un muchacho de más o menos de la edad de usted, un poquito más grande quizás. Pues yo a ver si llego, y le dice mi amigo, pues yo te cambiaría mis 65 más por tu juventud, si se pudiera. Bueno, su mecha, sí. Entonces yo les diría ahorita, lo más valioso es el tiempo. Yo les diría ahorita, digo, si algo anhela el ser humano, no es la inmortalidad ni hacer tratos como hizo el retrato de Dorian Gray, que hizo pacto con el diablo y envejecía y envejecía su retrato y no él. Bueno, es una novela, ¿no? Sí, muy buena, por cierto. Bueno, pues yo les diría, bueno, a mí me gustaría cambiarle su juventud, estar en la escuela por todos estos años de experiencia, pero no se puede. Sí, claro. Pues yo les agradezco mucho la invitación y obviamente cuando quieran, yo estoy en la dirección. Siempre me ven un poco serio, pero pues es que tengo mi cara adusta de toda la vida, así todavía dicen que ando malhumorado, pero no es cierto. Cuando gusten, cuando yo estoy aquí para platicar. Okay. Muchísimas gracias. Bueno, y recordarles a quienes nos escuchan que pues si están pensando en su futuro y quieren, ya están por salir de la prepa y están buscando qué estudiar, consideren mucho la carrera de Ciencias de la Comunicación, aquí los esperamos. Y yo creo que aquí tienen las puertas abiertas para que en cualquier momento, si tienen alguna duda o algo, pueden venir al instituto y preguntar, de ver qué materias hay, la nueva retícula. Entonces, pues, dejamos esa invitación, esa puerta abierta. Si quieren preguntarnos en nuestras redes sociales igual por las clases o por contarles alguna anécdota de la escuela, o sea, estamos a su disposición. Totalmente. Y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. No te pongas nervioso, cálmate. Expertos en Nada. Y pues nos vemos nuevamente agradeciéndole al maestro Ambrosio. Y recuerden lo que platicamos, ¿no? La invitación sigue totalmente abierta para cada uno de ustedes. Así es. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y recuerden que nosotros somos Orgullo y Sé.
Gracias. Gracias. Muchas gracias, maestro. Listo. Se lo puede quedar si quiere. Sí, bueno, pero sí. lo voy a llevar de recuerdo. Sí. Ah.